El viernes pasado les conversé de un libro que estaba comenzando a leer que se llama The Rise and Fall of Classical Greece, el auge o el crecimiento y caída de la Grecia clásica, de Josiah Ober. Ese es el nombre del autor. Y le dije un par de cosas respecto a ese libro. Ahora, por supuesto, he avanzado más y quiero decirle unas cuantas cosas más, pero no solo sobre este libro, sino que voy a entrar al tema del crecimiento, al tema de la Grecia clásica y al tema de bibliografías que pueden ser útiles para ustedes. Este libro, para los interesados en historia antigua, historia clásica de Grecia, Roma, pero en este caso especial de Grecia, es totalmente distinto a todo lo que conozco, todo lo que he visto y a todo lo que sé que existe, que no lo haya leído, de historia de Grecia. Esto no es una historia más narrativa, partiendo, qué sé yo, con la caída de la sociedad micénica o cualquier punto de partida y terminando con la conversión de Grecia en provincia del Imperio Romano. Hay historias como esa, hay muchas otras, de todo orden, de todo nivel, de toda calidad. Esto es más que nada una especie de teoría, casi diría yo una teoría sociológica o económica sobre aplicando una serie de técnicas y campos y especialidades que normalmente uno no encuentra en un libro de historia, para tratar de entender por qué Grecia, la Grecia clásica, y de hecho antes de la Grecia clásica, un poco antes de la Grecia clásica, un par de siglos antes que se constituyera eso que llamamos la Grecia clásica, la Grecia del siglo V antes de Cristo, por qué creció y floreció como lo hizo. Y lo primero que hace el autor naturalmente es probar de que efectivamente creció y floreció. Me refiero al crecimiento económico. Normalmente él nos cuenta, y es verdad, que los autores, los historiadores han repetido un poco, a veces majaderamente, y esto pasa mucho en historia, que se repite algo, lo que dijo alguien en un momento dado y todos los demás lo siguen repitiendo, que Grecia vivía y fue una cultura y una sociedad que nació, creció y se desarrolló en medio de una tremenda pobreza. No es cierto. Todos se han basado en una historia de Heródoto, el primer historiador, podríamos decir, más o menos científico, no científico 100%, eso sería Tucídides, pero Heródoto, que escribió en la época de las guerras médicas, estamos hablando entonces del siglo V a.C., cuenta en una de sus historias de un político griego que conversa con el emperador de los persas, y ante el emperador de los persas le dice que Grecia es pobre. Pero lo que nos explica el autor Josiah Ober es que evidentemente en comparación con el modo de vida, el nivel de vida que tenía el emperador y la corte de un régimen despótico que concentraba toda la riqueza de una enorme extensión de pueblos y de tierra, evidentemente que en comparación con eso hasta nosotros hoy en día seríamos pobres. Él demuestra en primer lugar que no fue así, que Grecia, la Grecia clásica y preclásica, fue una región comparado, digamos, con los estándares de la antigüedad, con los estándares de esos siglos, era una sociedad bastante rica, donde la mayoría de la población no vivía como en las otras regiones del mundo en el nivel de la simple subsistencia, porque aún el régimen más despótico tiene que por lo menos permitir que sus explotados puedan levantarse el día siguiente para seguir trabajando. Eso significa que lo que les sacan les dejan lo suficiente para seguir viviendo. Después de demostrar con una serie de datos y cifras y métodos de análisis que yo tampoco había visto nunca en un libro de historia, que Grecia efectivamente era una región bastante rica, que creció, no porque fuera rica el territorio. Grecia siempre ha sido un país con pocos recursos agrícolas y de todo orden, pero ellos se especializaron mucho, las distintas polis, generaron una sociedad bastante moderna, en el sentido de que una parte importante de la población, la que no estaba en la agricultura, se dedicaba a un montón de trabajo diferente para un mercado de exportación. O sea, había bastante división del trabajo, y eso les permitía comer, importar alimento, y una gran parte de la población, no toda, pero una parte importante, vivía bastante por encima del nivel mínimo de subsistencia, y eso significaba que los convertía en compradores, a su vez, de las producciones de estos artesanos griegos. En fin, después de demostrar eso, de que efectivamente creció, la pregunta es, bueno, ¿por qué
lo logró, por qué esta sociedad logró salir de la pobreza absoluta prácticamente en que vivieron siempre las poblaciones comunes y corrientes en las sociedades antiguas, no por supuesto las élites. Y ahí vienen los análisis de Ober, que como les decía no se encuentran en ningún texto de historia convencional, análisis que vistos desde cierto punto de vista son bastante obvios si uno los piensa un poco. A mí no me extrañaron demasiado, eran cosas que había pensado, pero lo interesante es cuando uno lee en estos libros lo mismo que uno ha pensado, pero con más detalle y con más pruebas científicas, digamos. Eso hace una diferencia muy importante. Uno puede tener una clara intuición de por qué las cosas son de cierta forma, pero de ahí a que eso sea una observación científica media toda la distancia que hay entre la intuición, el golpe de vista y la prueba científica, con los cuadros estadísticos, todas esas cosas bastante áreas, si ustedes quieren, pero que son los que le dan fortaleza a una hipótesis y la convierten, por lo menos por el momento, mientras no aparezca una idea mejor, en podríamos llamar, la ciencia del momento, lo que se sabe del momento, lo que se establece en ese momento dado. Y esto tiene, por así decirlo, consecuencias mayores que simplemente investigar qué pasó con Grecia en ese periodo. Grecia, que antes de eso y después de eso cayó otra vez en los niveles de pobreza tremendo, cuando la Grecia, fíjense ustedes en estos datos que estudia este señor Ober, la Grecia incluso de principio del siglo XX era más pobre que la Grecia clásica. Se había roto ese esquema, esa frágil red social que es toda sociedad, que había permitido que, a pesar de tener un territorio sin muchas riquezas naturales, el país, esa zona cultural, política, creciera y fuera la cuna de tantos maravillosos saltos culturales que se han convertido en herencia de toda la humanidad, especialmente de Occidente. Es interesante esto porque ustedes ven casos modernos de lo contrario, países que nadan en la riqueza desde el punto de vista de los recursos naturales y que son de una tremenda pobreza, o que caen en la pobreza. El caso actual en este momento es Venezuela, un país que flota en un océano de petróleo y en este momento no es capaz de pagar sus deudas. El manejo, la manera como una sociedad funciona, la manera como se articulan sus instituciones es la clave del asunto. Y en el caso de la Grecia antigua que estudia este señor, esas instituciones tienen que ver básicamente con la igualdad y la libertad. La igualdad ante la ley, quiero aclarar un punto, la igualdad ante la ley, no la igualdad en el sentido de que todos ganaban lo mismo. Esas igualdades no funcionan. Es la igualdad ante la ley, el hecho de que todo ciudadano sentía que tenía una protección, que no era cosa que le cayera encima el Estado o un particular a apropiarse de sus bienes. Y eso fomentaba que cada cual pudiera interesarse en capitalizar su conocimiento, en tomar riesgo, en iniciar nuevas actividades con la certeza de que su esfuerzo iba a ser recompensado. Esa es la clave del crecimiento económico en la Grecia antigua o en cualquier lugar. En otras palabras, la libre empresa, la libertad ante la ley para hacer lo que corresponde, la protección de las leyes ante los más poderosos, ante el propio Estado, es la clave que lleva a la riqueza. Y eso, ¿por qué se logró esa situación en Grecia a su vez? Bueno, ahí está el libro entero para explicar cómo esto que él llama la colaboración o cooperación descentralizada es la clave de todo el asunto. Cooperación descentralizada significa, en concreto, que no hay ningún grupo o persona que tenga un poder tan superior a todo el resto que pueda simplemente dominar a todo el mundo y dirigir a todo el mundo y, por supuesto, sacarle sus recursos a todo el mundo, como los imperios clásicos. Cuando no hay nadie que llegue a la masa crítica de diferencial de poder capaz de hacer eso, entonces no queda otra, por así decirlo, que la cooperación descentralizada. Eso es lo segundo mejor. A lo mejor, lo primero mejor que cada ser humano perseguiría sería convertir a todo el mundo en su siervo. Cuando eso no se puede hacer, lo segundo mejor es cooperar con los demás, porque eso produce algún grado de riqueza, a veces bastante considerable. Y pone ejemplos que se han visto en otras etapas históricas, las ciudades del Renacimiento italiano. También había ahí una dispersión del poder, no había un imperio, sino que había muchas ciudades distintas compitiendo unas con otras, a veces guerreando unas con otras, y dentro de esas ciudades también no había una total concentración del poder. Por lo menos estaba el poder de los mercaderes, de los comerciantes,
de las ligas de los artesanos. Entonces no era cuestión de ponerle el pie encima a todo el mundo, y eso generaba las condiciones para el emprendimiento, para el enriquecimiento. Y pone el ejemplo también de la llamada Liga Hanseática, que ustedes recordarán, una serie de ciudades que se ligaron, se llamaban así, la Liga Hanseática, más o menos entre la mitad y los finales de la Edad Media, ciudades comerciales en el norte de Europa que también crecieron mucho, se hicieron muy ricas y muy prósperas y avanzaron mucho en el progreso general de la ciencia, la cultura, precisamente por esas condiciones. En otras palabras, la historia estaría probándonos, con los ejemplos que ustedes quieran, que la receta para el desarrollo no solo económico, sino que de la libertad política y finalmente de la floración cultural que permite la riqueza, porque sin una base material no puede haber tiempo ni recursos para dedicarlos a las artes o a la ciencia. Esa es la clave del progreso humano y no otra cosa. Los imperios pueden funcionar, pero funcionan en general en primera o en segunda. Lo más que pueden obtener generalmente y lo que más pretenden obtener sus élites es la estabilidad, o sea, perpetuarse en el poder y en su situación de élite para siempre, jamás. Y por lo tanto uno observa en el caso de China antes del siglo XX, en el caso del imperio persa, en el caso del imperio, o más bien dicho el mundo de los faraones en Egipto, lo mismo, o sea, continuidades que se prolongan por siglos, en el caso de Egipto por milenios, pero sin mayor avance, sin mayor progreso, porque el recurso económico, el excedente económico es concentrado por la élite, por el faraón en este caso y su corte, y se dedica a construcciones o a gastos que tienen que ver con los intereses del faraón y su corte, pero no generan este crecimiento no solo cuantitativo, sino que cualitativo de la economía que deriva cuando los agentes económicos, cuando las personas sienten que están libres para hacer lo que les parezca y que van a recibir los frutos de su esfuerzo, que no va a llegar alguien a despojarlo como hace el que cultiva, el que tiene abejas, ¿no es cierto? Y cuando la abejita ha trabajado todo el tiempo, viene, mete la mano y le saca toda la piel. Eso, en una sociedad donde está descentralizado el poder, no ocurre, y el resultado es un enriquecimiento económico y cultural que se esparce además de forma bastante más equitativa que en un imperio donde todo se va a la corte. Y continuamos con el programa. Yo sé que a algunos de ustedes podría habérseles despertado el interés por meterse a estudiar, por leer este libro que les he recomendado, del que hemos estado hablando, pero hay otros libros que yo les quiero recomendar también para meterse en el mundo greco-romano en su conjunto. Lo primero que yo recomendaría es a Plutarco, Las vidas paralelas, que está en ediciones castellanas, hay millones de ediciones en castellano, de todos los pesos, de todos los precios, quiero decir, de todas las calidades, paperback, hardback, qué sé yo, backback. Las vidas paralelas es una serie de volúmenes que escribió Plutarco, un autor de la antigüedad, en las cuales hace estudios de vidas paralelas. Por ejemplo, toma a Julio César y al lado a Alejandro Magno y ve cómo se comparan estas vidas. Pues se llama, pone un griego y pone un romano. Julio César es el romano, Alejandro Magno no era griego, en realidad era macedonio, pero corresponde al mundo de la cultura de la Hela, del mundo griego. Entonces hace esas vidas paralelas. Y así lo va haciendo con un montón de personajes importantes. A la pasada, que es muy entretenido porque son vidas de personajes interesantes, uno va aprendiendo bastante historia ya así, sin querer, por así decirlo. Son un montón de volúmenes, pero usted no está obligado a tenerlos todos. Usted puede escoger cuáles son los personajes que más le interesan. Hay millones de libros sobre esto, así que yo voy a decirles los que me parecen más. Está otro libro de la antigüedad clásica grecorromana, esta vez está relacionada con el mundo puramente romano. Es de un autor así que medio gacetillero, que le gustaba, como quien dice, la prensa roja, que se llama Suetonio. Suetonio escribió un libro famoso que se llama Los 12 Césares. Los 12 Césares son los 12 primeros emperadores romanos, parte con Augusto y termina con el número 12, pues. Y son las historias de sus reinados, sus personas, y están llenas de copuchas y de cosas entretenidísimas, y uno termina la pasada aprendiendo historia. Los 12 primeros emperadores corresponden, por lo tanto, a la primera etapa
del Imperio Romano, la mejor etapa, podríamos decir. Aquí aparecen personajes como, a ver, Augusto, Tiberio, Claudio. Ustedes vieron la serial Claudio, Yo Claudio, ¿se acuerdan? Aparece Nerón, aparece, qué sé yo, Nerva, Trajano, Adriano, todos estos señores que gobernaron en los primeros siglos, en el primer par de siglos, llamémoslo así, en el primer siglo, diría yo, más bien los 12 primeros Césares, y es bastante entretenido, sobre todo a los que les gusta esta literatura como media picaresca. Hay otro libro que es muy entretenido, que se llama La Anabasis, o también en castellano La Retirada de los 10.000, que lo escribió un señor que se llama Genofonte. El libro corresponde a un periodo posterior a las guerras médicas, cuando, por así decirlo, quedaron como cesantes en el mundo griego un montón de gallos que se habían metido a las guerras, que se habían metido a la vida militar, y que ya les resultaba un poquito difícil volver a la paya, simplemente cultivar una granja o empezar a fabricar vasos de cerámica en alguna fábrica de las que habían en Atenas o en otro lado. Entonces estaban disponibles como lo que se llama hoy en día soldados de fortuna, o sea, mercenarios. Y en un momento dado un pretendiente al trono persa los contrata a un montón de griegos para que vayan a luchar por él, para sustituir al actual emperador. Y parten. Y resulta que en la primera batalla que tienen con un ejército persa, este señor que los había contratado se muere, lo matan. Y están en medio del territorio persa y se quedaron sin jefe. Y Genofonte cuenta cómo en la noche, rodeado, sin saber qué hacer, estos mercenarios, se empiezan a organizar y empiezan a ver cómo hacer para retirarse. Esa es la retirada de los 10.000, cómo salir del lío en que se habían metido. Es súper entretenido, La Anabasis o La Retirada de los 10.000. Y les digo, hay millones de libros sobre este mundo y de todos los precios. Fíjense que estoy aquí, no voy a esconder lo que estoy haciendo, estoy simplemente recorriendo la lista de libros sobre ese mundo que están en Amazon. Hay millones y millones y millones. Estoy buscando los más importantes. Si usted quiere un texto, digamos, convencional que les cuente básicamente la línea principal de la historia griega, bueno, está repleto. No, yo no sé ahí qué recomendarle, porque hace mucho tiempo que no leo libros de ese tipo tan general. Ya lo doy por sabidos, aparte ahora entro a cosas más específicas. Pero ustedes pueden encontrar muchas lecciones. Yo, fíjense, personalmente, lo poco o mucho, más o menos, según como ustedes lo valoren, que yo pueda saber de más o menos cómo funcionan los seres humanos y las sociedades, tiene que ver con el estudio de la historia de este mundo, porque es un mundo muy completito y que está bien documentado. O sea, sencillamente se trata de eso. O sea, uno tiene desde el principio hasta el final la historia completa. Cómo parten y cómo termina esta cuestión, cómo parte ese mundo grecorromano y cómo termina finalmente con las invasiones germánicas. Es una historia muy larga, es un ciclo que ocupa, depende, bueno, donde usted ponga el punto de partida, pero si ponemos el punto de partida con el inicio de la historia griega propiamente tal, de la aparición de las polis, las ciudades, esto ocurre más o menos en el siglo IX, octavo, más o menos noveno, diría yo, noveno, décimo antes de Cristo. Y resulta que el Imperio Romano termina en Occidente por caer en el año 476 después de Cristo. Estamos hablando de una trayectoria de más de un milenio y medio. Entonces, ahí hay muchos personajes, hay muchos eventos, hay muchos procesos sociológicos y políticos, y uno lo ve el arco completo de esta trayectoria, y como las sociedades humanas no son tan distintas unas a otras, sino que más o menos obedecen creo yo, a las mismas factores, a las mismas fuerzas. Los seres humanos somos los mismos, las mismas ambiciones. Cuando uno lee sobre cualquiera de estos personajes, por ejemplo, de los cuales habla Plutarco en Las Vías Paralelas, uno se reconoce en ellos. Por eso que uno puede entender la historia, porque es historia de seres humanos como nosotros, con ambiciones, con codicias, con errores, con aciertos, etcétera. El mismo hombre de siempre. Las sociedades son el resultado de las acciones humanas, no salen de la nada, resultan de la voluntad humana, de las decisiones humanas. Y por lo tanto, cuando uno ve el cuadro completo, una trayectoria histórica, así las llamo yo, trayectoria, porque uno se hace una idea más o menos cómo funcionan todas las sociedades, por supuesto con
variantes y con velocidades diferentes. Los cambios en la sociedad grecorromana eran muchísimo más lentos. Ahora todo transcurre de un año para otro. Hay cambios tecnológicos que producen cambios en las costumbres, eso es evidente. Pero igual, aunque usted comprima, como cuando uno comprime un archivo de computaciones con el zip o con cualquier otro programa para comprimir archivos, pero el archivo sigue siendo el mismo aunque esté comprimido, está la misma información. Lo mismo, los procesos que uno ve en nuestros tiempos contemporáneos son muy similares, solo que ocurren más rápido. Sigo viendo acá libros que les pudiera que yo conozco, que haya leído y que les pueda recomendar. Sigue apareciendo Plutarco. Está, por supuesto, hay montones y montones de libros sobre la gran aventura de la antigüedad que fue la conquista de Alejandro Magno. Ahí, qué sé yo, no les puedo decir. Otro libro que es interesante y que corresponde precisamente al periodo es precisamente lo que escribió el llamado padre de la historia, Heródoto, las historias, así se llama su historia. Y hay millones de ediciones en castellano, en inglés. Aquí estoy viendo una muy bonita de Penguin Classic Deluxe Edition, $18 el paperback. Es muy entretenido. Heródoto era un tipo que viajó por todo el mundo griego, por todo el Mediterráneo, conversó con medio mundo, conversó con sacerdotes egipcios, conversó con gente de Persia, un poquito después que habían terminado las guerras médicas, tratando de entender por qué se habían producido, y habló también de la geografía que él recorrió. Es súper interesante para tener una imagen así testimonial, por así decirlo, del mundo antiguo en ese momento en que Grecia estaba diríamos casi la cúspide de su floración cultural. Las historias de Heródoto. No crean ustedes que porque un libro tiene 2000 años de antigüedad necesariamente es 2000 veces más aburrido que un libro moderno, para nada, en absoluto. Sigo con los autores clásicos. Aquí hay yo no sé si esto no es historia, pero si a alguno nos interesa, podríamos mencionar. Bueno, aquí hay otro libro que lo he mencionado 1.000.000 de veces y que yo quiero insistir en que ustedes, los interesados en historia clásica, lo tienen que leer, que es La Guerra del Peloponeso de Tucídides. Ese sí, Tucídides más que Heródoto, él viene después de Heródoto. Este sí es el primer historiador científico de la historia de las ciencias históricas. Tucídides es el primer historiador donde no hay ningún elemento mágico ni divino, no aparece en ningún lugar algún dios o alguna maldición divina interviniendo en los asuntos humanos. Toda la historia de Tucídides él la ve como resultado de actos humanos. A él le tocó estudiar la guerra del Peloponeso, fue contemporáneo a la guerra del Peloponeso, la primera guerra mundial, podríamos decir, de la historia humana. Y ahí está el mundo griego enfrentándose y desgarrándose a sí mismo. Es un libro de enorme interés. Todavía hoy los análisis que hace Tucídides sobre las causas de la guerra son totalmente válidos, como tantas cosas que hicieron los griegos. Ellos fundaron el ABC de prácticamente todo. Y bueno, son millones y millones de libros. Yo creo que hay pocos temas de los cuales se haya escrito más que sobre el mundo greco-romano. Y aquí voy a nombrarles el último, porque no quiero atosigarlos con libros. Si ustedes quieren entender por qué Roma se convirtió en lo que se convirtió, de ser una ciudad, una entre muchas en la península itálica, se convierte en el imperio más grande que jamás haya existido hasta el día de hoy, hubo un griego, otro historiador científico de primer nivel, que se llamaba Polibio. Polibio escribió en el siglo II a.C., o sea, es posterior a Tucídides, y fue un hombre que vio convertirse a su mundo, al mundo griego, en una provincia romana, o a punto de convertirse en provincia romana, y él fue un rehén en una de las guerras de resistencia griega. Los romanos tomaron rehenes, pero a este señor lo trataron muy bien y se movió en los círculos de la élite romana, y Polibio escribió un libro que tiene que ver con la explicación de por qué Roma llegó a ser lo que llegó a ser. Y es el primer historiador que toma a todo el mundo del Mediterráneo como una unidad. O sea, que hace una historia universal, digamos, dentro de los límites del mundo del Mediterráneo. El primero que no hace una historia de Atenas o la historia de Roma o la historia de Cartago, sino que ve la interrelación entre todos estos mundos como una sola unidad histórica, en guerra, en comercio, en todo. Un libro fantástico. Y ahí explica
cosas que cómo funcionaba la estructura militar romana, cómo funcionaba la política romana, cuál es el secreto de que llegara a ser tan exitosa esa ciudad en comparación con las ciudades griegas que nunca lograron superar, nunca fueron más allá de a lo más federarse en las llamadas ligas, que eran ciudades que se ponían de acuerdo en algunas cosas, pero no constituían realmente una unidad política. Como les dije ya, les repito así a la rápida los libros que yo recomiendo: Las vías paralelas de Plutarco, La retirada de los 10.000 de Jenofonte, ¿qué otra era cosa que les recomendé? Los 12 Césares de Suetonio, y con eso se van a entretener bastante. Y cualquier texto clásico bueno, si quieren de historia griega, clásica, bueno, un autor que es bastante antiguo ya, murió hace mucho tiempo, pero uno de los grandes historiadores se llama J.B. con B larga, Bury, con B larga también, Bury. Ese tiene un libro sobre historia de